Te crees libre cuando empiezas una startup, ¿verdad? La realidad es otra, mucho más cruda y complicada de lo que cualquiera te contaría. Era una noche fría, el 25 de marzo, cuando entré a la oficina y encontré algo que me heló la sangre. Nuestro servidor había desaparecido, y con él miles de líneas de código que habíamos creado durante meses. Nadie podía explicar cómo había ocurrido, y la sensación de vacío se extendió por todo el equipo, como un virus silencioso. No era solo una pérdida técnica, era un golpe directo a nuestra confianza, a nuestra percepción de seguridad, a la idea misma de que teníamos control sobre nuestro proyecto. Ese momento marcó el inicio de un viaje que nunca imaginé que viviría. Un viaje que revelaría la verdadera cara de los startups, la que nadie publica en blogs motivacionales, ni comparte en conferencias llenas de luces y selfies. La primera lección fue brutal y directa. En una startup, la libertad es una ilusión. Estás atado a personas, sistemas y a un flujo constante de decisiones que pueden hundir todo en cuestión de segundos. Los primeros días después de la pérdida del servidor fueron un caos absoluto. Cada mañana llegaba con una ansiedad que no se podía sacudir, y cada noche se cerraba con un cansancio que no era físico, sino psicológico, un peso que aplastaba la moral del equipo. Los desarrolladores, que antes trabajaban con entusiasmo, comenzaron a desconfiar unos de otros. Empezaron a surgir conflictos internos que parecían insignificantes al principio, pero que pronto se convirtieron en bombas de tiempo listas para estallar. Un miembro del equipo, que siempre había sido callado y metódico, empezó a ausentarse sin explicación, y luego descubrimos que estaba en conversaciones secretas con un competidor. La traición no era solo una posibilidad, era una realidad que respiraba detrás de cada escritorio. Los financieros, por su parte, actuaban de manera extraña. Parecía que algunos celebraban cada error que cometíamos, como si nuestras derrotas fueran oportunidades para ellos de justificar bonos o mantener sus propias métricas en verde. Era desconcertante. Las personas que supuestamente debían ayudarnos a sobrevivir estaban más interesadas en sus propios intereses que en el éxito colectivo. Aprendí, de manera brutal, que la confianza en una startup es un lujo que casi nunca puedes permitirte. Cada día se convirtió en una batalla constante. Los intentos de reconstruir el código perdido eran agotadores, y cada nueva línea de trabajo parecía susceptible de desaparecer de un momento a otro. Cada reunión con inversores estaba cargada de tensión. Sus miradas, aunque educadas, parecían medir nuestra capacidad de resistencia, esperando el momento en que admitiríamos nuestra derrota. En esos días me preguntaba si realmente tenía la fuerza para mantener al equipo unido, si podía liderar un barco que parecía condenado a hundirse. Pero el estrés no solo venía de factores externos. Descubrimos patrones que nos hicieron cuestionar la integridad de cada decisión dentro del equipo. Algunos errores no eran accidentales, sino provocados de manera intencional para probar nuestra reacción. Cada acción que tomábamos para resolver un problema parecía tener consecuencias inesperadas. Y pronto comprendí que la verdadera guerra no estaba afuera, sino dentro de nuestra propia organización. Cada miembro del equipo tenía secretos. Cada movimiento tenía su razón oculta, y nuestra dinámica diaria se convirtió en un tablero de ajedrez, en el que la verdad era solo una pieza más. El 20 de abril fue un punto de inflexión. Una nueva ola de problemas apareció de repente. Descubrimos que los competidores habían tenido acceso a parte de nuestro proyecto antes que nosotros. Era como si alguien hubiera abierto una puerta que no debíamos abrir, y nosotros estábamos desprevenidos. La sensación de vulnerabilidad era absoluta, y por primera vez pensé en rendirme. Sin embargo, en medio del caos, surgió una idea de uno de los miembros más callados del equipo, alguien que nadie veía como líder. Su propuesta era tan arriesgada y, al mismo tiempo, tan inesperada, que parecía un acto de desesperación. Decidimos confiar y ponerla en práctica. La ejecución fue intensa. Trabajamos sin descanso, con un ritmo que desafiaba nuestras capacidades físicas y mentales. Cada paso era crítico, y un solo error podía significar el colapso total. Pero milagrosamente, la idea funcionó. En cuestión de días, nuestro proyecto revivió, y de una forma que superaba todas nuestras expectativas. No solo recuperamos lo perdido, sino que logramos atraer la atención de nuevos inversores, que comenzaron a ver nuestro producto como algo innovador y disruptivo. Por primera vez en semanas, hubo un respiro, una sensación de logro y esperanza que parecía casi mágica,
después de tanto desastre. Sin embargo, la verdadera lección estaba por venir. Poco después, descubrimos que la salvación del proyecto había dependido de alguien que actuó sin permiso, utilizando ideas ajenas y manipulando situaciones para su propio beneficio. Habíamos ganado la batalla, pero a un precio inesperado. La confianza estaba rota, y la aparente victoria estaba teñida de traición. Esa dualidad, triunfo y engaño al mismo tiempo, es quizás lo más difícil de aceptar en una startup. Comprendí que la libertad, la creatividad y el éxito no son regalos automáticos, son logros temporales que pueden transformarse en pesadillas en un abrir y cerrar de ojos. El ambiente en la oficina cambió para siempre. Nadie volvió a mirar a sus compañeros de la misma manera, y cada decisión futura se tomó con un ojo puesto en la desconfianza. Era un recordatorio constante de que los startups no son solo innovación y emoción, sino también riesgo, manipulación y la posibilidad de perder todo lo que uno construye. Aprendí, de manera dolorosa, que la verdadera fuerza de un emprendedor no se mide por su habilidad para crear, sino por su capacidad de navegar traiciones, sorpresas y caos sin perderse a sí mismo. A partir de ese momento, cada día era un ejercicio de vigilancia y estrategia. Revisábamos cada línea de código, cada contrato, cada conversación. La paranoia, aunque agotadora, se convirtió en un mecanismo de supervivencia. Lo que parecía libertad se transformó en una constante batalla por mantener intacto lo que habíamos construido, sabiendo que en cualquier momento podría derrumbarse nuevamente. Y así comenzó mi verdadero aprendizaje sobre los startups. No son historias de inspiración con finales felices, sino laberintos donde cada paso puede ser traición, cada victoria puede ser efímera, y cada persona puede ser tanto un aliado como un enemigo. La emoción del riesgo, que al principio parecía motivadora, se convirtió en una carga que exigía atención constante, intuición y resistencia emocional. El día siguiente, 29 de abril, comenzó con un silencio incómodo en la oficina. Todos estábamos conscientes de que algo había cambiado. La victoria que habíamos logrado apenas unos días antes ya no se sentía como un triunfo, sino como un recordatorio constante de nuestra vulnerabilidad. Cada mirada, cada gesto, parecía medir la lealtad de los demás. Cada conversación era un acto de estrategia disfrazado de rutina. Nunca había imaginado que un ambiente tan creativo pudiera convertirse en un campo minado emocional, pero la realidad era imposible de ignorar. El miembro del equipo que nos había salvado con su idea secreta parecía ajeno a la tensión que impregnaba la oficina. Caminaba entre nosotros con una tranquilidad irritante, como si nada de lo ocurrido lo afectara, y eso provocaba más suspicacia que alivio. Comenzamos a cuestionar todo, sus motivos, sus movimientos, incluso su lenguaje corporal. Cada correo electrónico que enviaba era analizado varias veces antes de ser respondido, y cada reunión con él se convirtió en un interrogatorio encubierto. La confianza, una vez frágil, había sido destruida por completo. En medio de esta atmósfera, comenzaron a surgir problemas técnicos nuevos y extraños. Algunos sistemas parecían fallar deliberadamente, y pronto descubrimos que ciertos errores habían sido introducidos de manera intencionada para probar nuestras reacciones o, peor aún, para sabotear nuestro progreso. Cada línea de código debía ser revisada minuciosamente, y cada decisión tomada con cautela extrema. Era un juego constante de anticipación y defensa, donde cualquier descuido podía costarnos caro. Aprendimos a no dar nada por sentado. Incluso lo que parecía un pequeño detalle podía desencadenar un efecto dominó de problemas. La presión externa tampoco disminuía. Los inversores, que al principio nos habían apoyado con entusiasmo, comenzaron a perder la paciencia. Sus correos electrónicos, antes llenos de palabras de ánimo, ahora contenían exigencias y recordatorios sobre plazos y resultados. Cada llamada con ellos era un ejercicio de diplomacia y persuasión, intentando demostrar que éramos capaces de manejar un proyecto que parecía cada vez más fuera de control. En esas conversaciones, comprendí que los inversores no buscan pasión ni innovación. Buscan resultados, métricas y la seguridad de que su dinero no se perderá. La ilusión de libertad se convertía cada vez más en una sensación de constante vigilancia. A medida que las semanas pasaban, la fatiga comenzó a acumularse. Las jornadas de trabajo de 12, 14 horas se convirtieron en la norma, y dormir se volvió un lujo escaso.
Cada decisión tenía que ser medida. Cada acción debía anticipar posibles consecuencias negativas. La oficina, que antes era un lugar de creatividad y entusiasmo, ahora parecía una prisión de ansiedad y tensión. Era difícil recordar por qué habíamos comenzado este proyecto, más allá del sueño de innovación y éxito. Sin embargo, en medio de esta presión constante, empezamos a notar ciertos patrones que revelaban la verdadera naturaleza del ecosistema en el que estábamos inmersos. Otros startups, que al principio parecían aliados o competidores distantes, mostraban comportamientos similares: manipulación, espionaje y estrategias que no se mencionaban en conferencias ni en artículos de motivación. Comprendimos que estábamos participando en un juego mucho más grande y más cruel de lo que habíamos anticipado. El mundo de los startups no es solo creatividad. Es guerra silenciosa, donde cada movimiento puede ser interpretado como amenaza o debilidad. Una noche, mientras revisaba registros del servidor que habíamos reconstruido, descubrí algo que me heló la sangre. Había rastros de acceso externo que no pertenecían a nuestros competidores conocidos, ni a miembros del equipo. Alguien estaba espiando nuestro proyecto desde dentro, pero no sabíamos quién, ni con qué propósito. La paranoia aumentó hasta un nivel casi insoportable. Cada mensaje, cada llamada, cada archivo compartido se convirtió en objeto de sospecha. La libertad que pensábamos tener era solo una ilusión, y cada paso estaba monitoreado. La tensión llegó a su punto máximo un lunes por la mañana, cuando uno de los desarrolladores anunció que había desaparecido información clave del sistema nuevamente. Era imposible de creer. Habíamos implementado medidas de seguridad exhaustivas, revisado cada línea de código, y aún así, algo o alguien lograba vulnerar nuestros sistemas. La sensación de impotencia era abrumadora, y por primera vez en mi vida sentí que todo podía derrumbarse en cualquier momento. Decidí entonces que necesitábamos confrontar la situación directamente. Organizamos una reunión privada con todo el equipo, con intención de discutir lo que estaba ocurriendo. La tensión era tan palpable que podía cortarse con un cuchillo. Durante horas, cada uno relató lo que había observado, lo que había hecho y lo que sospechaba. Las acusaciones indirectas flotaban en el aire, y aunque nadie decía nada explícitamente, todos sabíamos que la traición podría estar más cerca de lo que imaginábamos. En esa reunión surgió una verdad inesperada. Varios miembros del equipo habían estado manipulando ciertos procesos no por malicia directa, sino por miedo. Temían que cualquier error fuera castigado, que cualquier fallo significara perder sus puestos, y actuaban de manera preventiva para protegerse. Comprendí que en los startups, la cultura de presión extrema puede distorsionar la moral de las personas, llevando incluso a aquellos con buenas intenciones a comportarse de manera poco ética. A partir de ese momento, empezamos a implementar un enfoque diferente. Más vigilancia, sí, pero también más comunicación directa y claridad en las expectativas. Cada tarea, cada responsabilidad, debía estar documentada y ser transparente para todos. Los sistemas de seguridad fueron reforzados y establecimos protocolos estrictos para cualquier acceso externo o cambio crítico. La paranoia seguía presente, pero ahora tenía un marco estructurado que nos permitía operar sin desmoronarnos emocionalmente. A medida que la nueva estructura comenzaba a funcionar, notamos un cambio gradual en la dinámica del equipo. Algunos miembros que habían estado retraídos empezaron a participar activamente. Otros que antes mostraban desconfianza comenzaron a colaborar de manera más abierta. El ambiente seguía cargado de tensión, pero ahora había un hilo de esperanza. Una sensación de que, quizás, podríamos sobrevivir a este laberinto emocional y técnico. Sin embargo, el verdadero desafío aún no había llegado. Lo que parecía una fase de reconstrucción y estabilización era solo la calma antes de la tormenta. Descubrimos que el competidor que inicialmente nos había superado en algunos aspectos había estado observando cada uno de nuestros movimientos y estaba listo para actuar en el momento preciso, para tomar ventaja de cualquier vulnerabilidad restante. La sensación de estar en un tablero de ajedrez gigante, donde cada pieza podía ser manipulada por fuerzas externas, se volvió aún más intensa. La tensión alcanzó su punto máximo a principios de mayo. Cada día se sentía como caminar sobre un campo minado, donde un solo paso en falso podía destruir todo lo que habíamos logrado. El equipo estaba exhausto, pero no había opción de detenerse. Los inversores presionaban, los competidores observaban, y la tecnología que sostenía nuestro proyecto parecía más frágil que nunca.
Cada error se amplificaba. Cada retraso se sentía como un paso hacia el abismo. Una mañana, el 3 de mayo, recibí un correo que me heló la sangre. Era un mensaje anónimo que contenía detalles precisos sobre vulnerabilidades en nuestro sistema y un aviso escalofriante. Sabemos todo lo que haces, cada línea de código, cada decisión. El juego acaba de empezar. La certeza de que alguien nos estaba observando de manera constante convirtió cada acción en un acto calculado. La paranoia se transformó en una necesidad estratégica. Nada podía hacerse sin pensar en todas las consecuencias posibles. Decidí convocar una reunión urgente con el equipo. Sabía que no podía enfrentar esto solo, aunque la responsabilidad de liderar recaía sobre mí de manera abrumadora. Durante horas discutimos, analizamos cada posible escenario, revisamos cada línea de código y cada decisión tomada en el pasado. El silencio en la sala era absoluto, roto solo por el sonido de los teclados y las respiraciones tensas. Cada mirada buscaba indicios de traición. Cada palabra parecía medida con precisión quirúrgica. Fue entonces cuando surgió la idea más arriesgada de todas: usar la misma estrategia de espionaje que habían utilizado contra nosotros, no para atacar, sino para anticipar y neutralizar cualquier movimiento de los competidores. La propuesta dividió al equipo. Algunos la consideraban necesaria, otros la veían como un acto éticamente cuestionable. Sabía que cualquier decisión podría definir nuestro destino. Finalmente, con un consenso tenso, decidimos proceder. Durante los días siguientes, la oficina se transformó en un centro de operaciones constante. Las líneas entre la vigilancia, la innovación y el espionaje eran borrosas, y cada miembro del equipo trabajaba con un nivel de intensidad que bordeaba la obsesión. El estrés era tan intenso que podía palparse en el aire, y a veces sentía que estábamos más cerca del colapso que del éxito. Sin embargo, cada pequeño avance nos daba un respiro, un indicio de que la estrategia podía funcionar. El 7 de mayo, una serie de eventos inesperados cambió todo. Descubrimos que la persona que inicialmente había salvado el proyecto, el mismo miembro del equipo que había introducido ideas sin permiso, estaba colaborando secretamente con uno de nuestros competidores. La revelación fue un golpe devastador. La victoria obtenida semanas antes ahora parecía construida sobre arenas movedizas. La traición estaba más cerca de lo que habíamos imaginado, y la sensación de seguridad que creíamos haber recuperado se evaporó en segundos. A pesar de esto, decidimos seguir adelante. La situación exigía acción inmediata, y cualquier duda podría ser fatal. Implementamos una serie de medidas de seguridad avanzadas, reforzamos nuestros sistemas y utilizamos la información obtenida para adelantarnos a los movimientos del competidor. La tensión era insoportable. Cada decisión podía significar la diferencia entre salvar el proyecto o perderlo todo. Durante días, trabajamos sin dormir, evaluando riesgos y ejecutando estrategias con precisión quirúrgica. Finalmente, el 10 de mayo llegó el momento crítico. Nuestro competidor lanzó un ataque inesperado, intentando tomar el control de nuestra plataforma y atraer a nuestros clientes más importantes. Sin embargo, gracias a las medidas que habíamos implementado y a la vigilancia constante, logramos anticipar sus movimientos y neutralizar el ataque en tiempo real. Por primera vez en semanas, sentimos que estábamos un paso adelante. La adrenalina era intensa y la sensación de victoria parecía cercana, pero aún no era definitiva. Ese mismo día, se produjo un giro que nadie esperaba. Durante la evaluación de los registros de seguridad, descubrimos que la persona que había traicionado al equipo había dejado un rastro inadvertido. Era evidencia de que había manipulado los sistemas para beneficiarse, pero también revelaba que el competidor había estado involucrado directamente en sus acciones. La magnitud de la traición era mayor de lo que habíamos imaginado. No solo habíamos sido engañados desde dentro, sino que la amenaza externa estaba directamente conectada con la traición interna. La confrontación fue inevitable. Reuní al equipo y confrontamos al miembro traidor. Su reacción fue fría y calculada. No mostró arrepentimiento, solo justificó sus acciones como un medio para alcanzar objetivos personales. La sensación de engaño y desconfianza se intensificó. Habíamos ganado la batalla técnica, pero el costo humano y emocional era enorme. La línea entre éxito y fracaso, lealtad y traición, se había vuelto irreconocible. En los días siguientes,
tomamos decisiones difíciles. Reestructuramos el equipo, eliminando quienes habían actuado de manera desleal, y reforzamos la cultura de transparencia y responsabilidad. Sin embargo, el impacto psicológico permaneció. Cada miembro del equipo llevaba consigo la carga de lo ocurrido, y la sensación de vulnerabilidad persistía. El startup, que al principio había sido un sueño de libertad e innovación, se había transformado en un campo de batalla emocional y estratégico. A pesar de todo, el proyecto logró sobrevivir y prosperar. Logramos atraer nuevos inversores, consolidar nuestra plataforma y expandirnos a nuevos mercados. Desde fuera, parecía una historia de éxito. Sin embargo, dentro del equipo, cada logro llevaba consigo recuerdos de traición, paranoia y sacrificio. La libertad que habíamos imaginado al iniciar el proyecto nunca existió realmente. Cada victoria se sentía agridulce, y cada paso hacia adelante estaba marcado por la constante vigilancia y la necesidad de anticipar peligros invisibles. El clímax de la historia llegó unas semanas después, cuando descubrimos un detalle que cambió por completo nuestra percepción de todo lo ocurrido. La persona que había salvado inicialmente el proyecto y luego traicionado al equipo no actuó sola. Había sido manipulada por un actor externo, un grupo que buscaba controlar nuestra tecnología y aprovecharse de nuestra innovación. La magnitud de la conspiración era tan grande que nos dejó atónitos. Todo lo que habíamos vivido, cada error, cada traición, cada momento de desesperación, había sido orquestado como parte de un plan mucho más amplio. Al enfrentar esta revelación, el equipo experimentó una mezcla de emociones: indignación, miedo, incredulidad y, sorprendentemente, un cierto sentido de admiración por la complejidad del juego en el que habíamos estado involucrados. Comprendimos que el mundo de los startups no es solo un lugar de creatividad y oportunidades, es un ecosistema lleno de estrategias ocultas, manipulaciones y desafíos que ponen a prueba no solo la habilidad técnica, sino también la integridad emocional y moral de cada individuo. El desenlace fue agridulce. Logramos proteger nuestro proyecto y mantenernos a flote, pero la experiencia nos dejó cicatrices profundas. Cada miembro del equipo aprendió que la confianza es frágil, que la libertad es ilusoria y que el éxito requiere más que creatividad. Requiere vigilancia constante, resiliencia emocional y la capacidad de tomar decisiones difíciles en medio del caos. Finalmente, mientras observaba la ciudad desde la oficina una noche de mayo, comprendí algo fundamental. Un startup no es solo un negocio. Es una prueba de carácter, una batalla contra lo inesperado y, a veces, un recordatorio brutal de que la traición y la manipulación pueden acechar incluso en los lugares más cercanos. La historia que parecía inspiradora desde fuera se convirtió en una lección de supervivencia, donde cada victoria se gana a un precio que pocos están dispuestos a pagar.